Bien, buenos días, señores docentes y compañeros estudiantes. Damos la bienvenida al fotógrafo Javier Agustín Rojas, quien nos acompaña en esta oportunidad. Le damos la bienvenida y agradecemos haber aceptado la invitación que le hicimos para esta charla. Y a continuación le doy la palabra a Ismael para que haga la introducción correspondiente. Bueno, muchas gracias, Roberto, todo el equipo docente. Buenos días, chicos, y desde luego, muy buenos días a Javier Agustín. Para mí es un privilegio contar con semejante profesional y que pueda visitar la cuarentena de nuestro taller para compartir un poco de lo que hace, lo que le apasiona. Así que bienvenido, Javi. Un gusto y un placer tenerte contigo y un agradecimiento desde ya por toda la predisposición y la humildad con la que nos recibiste desde el primer día. Quiero arrancar contando un poco quién es Javier Agustín Rojas, ¿no? Javier Agustín Rojas es arquitecto, es editor y es fotógrafo de arquitectura. Es egresado del Instituto Libre de la Segunda Enseñanza en 2006 y es arquitecto por la Universidad de Belgrano en 2013. Entre el 2007 y el 2008 estudió fotografía con Ricardo Torosian y Juan Tarpik en la Escuela Argentina de Fotografía. El 2012 empezó a trabajar en Plot y fue editor ejecutivo de la revista entre el 2014 y el 2017. El 2014 fue asistente editorial de Pin Up Nueva York, Estados Unidos. Y el 2017 su trabajo fue incluido en la primera muestra de fotografía de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de la Universidad de Navarra en Pamplona. Ha escrito sobre arquitectura contemporánea y sus imágenes han sido publicadas en medios internacionales como 2G, La Arquitectura de Mud in Mark, entre otros, y actualmente vive y trabaja de manera independiente en Buenos Aires, donde colabora con arquitectos, artistas, archivos y museos. Como podrán ver, la trayectoria es grandísima, la experiencia también, y además que su nombre ha sido mencionado por todos los autores de arquitectura que hemos visto a lo largo de este ciclo. Así que para mí es un honor y un privilegio que nos acompañe hoy. Así que, Javi, te damos la bienvenida. Bienvenido a la cuarentena del Taller D y podemos arrancar. Te dejo este auditorio virtual para ti. Bueno, muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a todo el equipo docente y a todos los alumnos y participantes. Para mí es un placer enorme estar acá. Realmente les agradezco la curiosidad y el interés. Y también es un privilegio, después del tándem de conferencias que han venido teniendo con Daniel, Sebastián, los chicos de Córdoba y demás, es un privilegio muy grande estar en ese line-up, de algún modo. Bueno, a ver, denme un segundo. A ver si logro compartirles la pantalla. ¿Están viendo la pantalla ahí, chicos? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, genial. Cualquier cosa, porque yo... A ver, denme un segundo nada más, a ver si puedo dejarme en el segundo monitor. Ahí va. Por las dudas, me quiero dejar en un segundo monitor a todos ustedes. Cualquier comentario o interrupción o pregunta que quieran hacer de algo que no se entienda o que quieran que repita, me dicen. La idea es que es un poco difícil generar empatía a partir de estas conferencias virtuales, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, perfecto. Bueno, básicamente para que se ubiquen un poco, la presentación que voy a hacer esta mañana está dividida en 4 partes. Esta primera parte es acerca un poco de la fotografía en general y cuáles son mis intereses al respecto. Después voy a hablar un poco de mi trabajo personal, no tan ligado a los encargos de registros de obras de arquitectura, para ya después pasar a una tercera parte relacionando un poco historia de arquitectura y historia de la fotografía de arquitectura, para terminar ya con lo que sería mi práctica profesional como fotógrafo de arquitectura. A mí
siempre me gusta mostrar esta imagen para empezar a hablar de fotografía, porque es un poco, creo, la definición que tenemos todos en nuestra cabeza de lo que es una gran foto, ¿no? Me imagino que todos la conocerán, la foto de Cartier-Bresson. Él hablaba del instante mágico o el instante fotográfico, dependiendo de las traducciones, hablaba como de este instante decisivo donde uno toma la fotografía y se cristaliza una cierta mirada de la realidad. En esta foto es evidente, ¿no? Un microsegundo después de este instante, cuando esa persona toque el agua, la foto casi deja de tener sentido. Y un poco creo que, bueno, yo crecí un poco con esta noción de la fotografía. Este es un fotógrafo chileno maravilloso, Sergio Larraín, que es como esta idea de tener siempre la cámara en la mano, ¿no? Y estar como este es el subte de Londres, y estar ahí tratando de ver la realidad ordinaria de una manera extraordinaria. Para los que les interese la fotografía, este mismo fotógrafo, Sergio Larraín, tiene este texto que se encuentra muy fácil online, que se llama Los Caminos de la Vida, y que habla un poco de, bueno, de todo esto, de la fotografía casi como una gimnasia, como que uno va por la calle con la cámara en la mano y bueno, y vas sacando fotos, y a medida que vas mirando empezás a ver, y cuando empezás a ver mejor y demás. Larraín tiene estas fotos maravillosas de Valparaíso, ¿no? De vuelta, donde caminando por la calle se cruzan dos niñas casi iguales, pero con unos años de diferencia, y esta foto nos puede servir para hablar de un montón de cosas, del pase de la niñez a la adultez o a la adolescencia, y de nuevo, hay como algo mágico en un instante donde se cruzan algunas cosas y se puede cristalizar algo nuevo. Yo la verdad es que, bueno, sinceramente nunca fui bueno con eso, nunca lo logré hacer de algún modo, o sea, nunca pude ser por más que lo intenté cuando estudiaba fotografía, de ser de esos fotógrafos que está todo el tiempo con la cámara y que, bueno, encuentra esos instantes. Un poco ya cuando trabajaba como editor de blog, en un viaje a San Pablo, a la Bienal de Arte, me tocó cruzarme con esta muestra que realmente cambió mi vida, o cambió un poco mi relación con la fotografía. Van a ver en la muestra, no sé si se ve mi cursor, hay dos artistas expuestos aquí. Hay desde aquí hacia la izquierda hay un montón de fotos chiquititas de colores, y desde aquí a la derecha hay una serie de retratos blanco y negro. Lo que habían hecho los curadores era, del lado izquierdo está este proyecto maravilloso de este fotógrafo danés, que no puedo ni intentar pronunciar el nombre, que se llama Gente del siglo XXI. Él lo que hace es armar estas series a partir de cómo está vestida la gente, ¿no? Remera, magenta, AutoCAD, hombre con morral, jean con jean, hombre en rollers y suéter, o creo que está riñonera. Y un poco lo que podemos ver acá es que no interesa ya tanto la foto en sí como una cuestión de belleza y composición instante, sino la idea de la serie. Y un poco, obviamente, digo, todos podemos tomar cualquiera de estas fotos que estamos viendo acá. La inteligencia y un poco la autoría del fotógrafo empieza a estar en la serie, y el significado de estas imágenes, para hablar, por ejemplo, de globalización, o hablar de cuestiones de identidad y demás, aparece con la idea de la serie. Y el nombre del libro, que se llama Gente del siglo XXI, está en directa relación con las otras fotos en blanco y negro, que es un proyecto de un fotógrafo alemán que se llama August Sander, y su proyecto fotográfico inconcluso se llamaba Gente del siglo XX. Él lo hace en la época posterior a la República de Weimar en Alemania, o sea, posterior a la Primera Guerra Mundial, y él empieza a hacer como este catálogo de personas. Entonces, este es un albañil, este es un banquero, un pastelero, un arquitecto, un soldado,
No, este es un político nacionalsocialista, un soldado, un artista, recordemos Alemania, 1920, el momento de las vanguardias, una poeta, hasta un judío incluso. Y el libro de Sander son muchísimas imágenes, o sea, ambos proyectos, como pueden ver en esta foto, adquieren su sentido a través de la cantidad. Y a mí lo que me parecía muy interesante de Sander era esta idea de catálogo. Obviamente las fotos son mucho más lindas que las del otro fotógrafo. Digo, hay otra iluminación, hay otra construcción visual, pero el interés no está tanto ahí, sino en este catálogo, en este retrato de una sociedad que termina construyendo. Sander tiene dos frases maravillosas, esta de que nunca le saca una foto a una persona para que se vea mal, eso se lo hace uno a sí mismo. Y esta segunda frase que a mí me interesa mucho, que dice: en una fotografía no hay sombras que no puedan iluminarse. A partir de Sander empecé a interesarme un poco por algunos otros fotógrafos de esa misma época, que todos formaban parte de un movimiento que se llamaba Nueva Objetividad. Y hay un fotógrafo en particular que se llama Albert Renger-Patch, que empieza como, sí, a girar la cámara hacia paisajes urbanos, ¿no? Cosas completamente anodinas. Empieza a ver las fábricas y todos los nuevos edificios producidos por la tecnología. Pero lo más interesante de él fue esta frase que una vez en una muestra que en Buenos Aires me crucé, donde la pueden leer ustedes. Básicamente lo que él dice es: la fotografía a principios de siglo no estaba muy admitida como un medio artístico en sí mismo, porque los pintores, los artistas en general, decían que la fotografía simplemente replicaba la realidad, o sea, no había ninguna interpretación, no había ninguna forma de actuar sobre esa realidad. Y por eso, en general, los fotógrafos que recordamos de esa época son, por ejemplo, Laszlo Moholy-Nagy de la Bauhaus, que hace experimentos donde en vez de sacar fotos juega con papeles sensibles a la luz y como descubriendo todo el potencial artístico de la tecnología de la fotografía, pero no sacando fotos en sí mismo. Y lo que dice Patch es que justamente el hecho de que la fotografía pueda reproducir técnicamente las formas es lo que le asegura una gran superioridad frente a otros medios. Eso es algo que retoman unos fotógrafos alemanes de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Bernd y Gila Becher, que seguro los habrán oído nombrar, son muy, muy famosos y probablemente los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, donde ellos sacan este primer libro que se llama Esculturas Anónimas, una tipología de construcciones, y esos empiezan a retratar edificios industriales, un poco tomando al pie de la letra esta frase de Renger-Patch, de la idea de la reproducción técnica de la forma, y empiezan a armar tipologías de edificios industriales, ¿no? Como elevadores, silos. Y a mí lo que me interesa, además de fascinarme pura y exclusivamente en términos estéticos la construcción visual de estos fotógrafos, es el uso riguroso que hacen de la técnica. Vamos a ver un segundo, a ver, déjenme ver si la puse en esta presentación. Bueno, no, había una imagen que me olvidé de poner, pero simplemente creo que la analicemos rápidamente a las imágenes. Pueden ver que casi no hay deformación de los elementos. Si vemos que acá hay una reja, el fotógrafo se fue
bastante hacia atrás en todas las imágenes para poder tomarlas. En todas las imágenes hay una luz difusa, o sea, no hay juegos de luces y de sombras. Si vemos, por ejemplo, esta imagen de aquí y empezamos a contar los postes de luz y el tamaño del auto, nos damos cuenta de que el fotógrafo se fue unos 100 metros hacia atrás para tomar esa fotografía. Y eso es porque a los Becher les interesaba retratar todos estos objetos de la manera más fiel posible. Porque la postura de ellos es que lo fascinante aquí ya es el objeto en sí mismo, ya son como esta variedad de formas y tecnologías y tipologías y resoluciones técnicas, donde el fotógrafo ya no tiene nada que decir. Lo que está hablando aquí son estos objetos. O sea, por ejemplo, podemos ver estas tres tandas de tanques de agua. Estos son de un viaje que hacen en Estados Unidos, este es en Francia, y estos, no me acuerdo, pero ya es fascinante ver para el mismo problema de cómo levantar agua a más de 30 metros de altura, cientos de resoluciones distintas. Ellos un poco van cada vez más ampliando sus temas a la construcción esta de balloon frame. Bueno, aquí hay una cita de ellos mismos hablando un poco de lo que les decía anteriormente, diciendo que el sentido para ellos de la fotografía es la objetividad, y que obviamente es muy difícil hablar de objetividad, pero lo importante es que el objeto representado pueda hablar por sí mismo, que podamos ver de alguna manera el objeto que el fotógrafo eligió, lo podamos ver y lo podamos entender sin velos, sin mediaciones. Ellos después hacen una serie en Estados Unidos de estas minas, y es como que uno en estas fotografías casi puede ver la tensión de cada barra de madera, puede ver la justa medida de todos los elementos, no hay deformación, no hay una luz de sol que nos genere sombras y nos dé a entender cosas que no son. Bueno, y los Becher un poco influenciaron la fotografía de Hacían Más. No me quiero detener mucho en esto porque no va a terminar siendo el foco de la charla, pero solo para cerrar un poco la idea. Tuvieron muchos alumnos en la escuela de Düsseldorf que pasaron a ser los fotógrafos más caros e importantes del mundo. Todos van a conocer a Andreas Gursky, que es este fotógrafo que vendió las fotos más caras del mundo, era alumno de ellos. A mí hay un autor en particular que se llama Thomas Struth, que tiene esta serie de lugares inconscientes, donde él saca estas fotos más bien anodinas de calles, con la cámara central en el medio, y donde, de vuelta, lo importante aparece en la serie, porque uno ve esta imagen y, bueno, hay unos edificios bajos, hay unas torres de fondo, hasta un poco lo mismo, un paisaje urbano medio decaído. Acá, de vuelta, lo mismo, unos edificios de fondo, hay un quiebre en la grilla, no parecería haber mucho mayor interés. Pero cuando Thomas Struth empieza a viajar y empieza a aplicar este mismo punto de vista a otras ciudades, es ahí donde toma mucha relevancia el trabajo. Esto es en Nápoles. Y la foto sigue siendo la misma que antes, sigue siendo una ciudad, un espacio urbano, la cámara puesta en el medio de la calle, pero bueno, qué distinto que es este espacio urbano, ¿no? O esta foto de un viaje a Inglaterra. Entonces, lo interesante empieza a ser que estas fotos nos permiten comparar y nos permiten estudiar y nos permiten llegar a conclusiones de un montón de temas, simplemente a partir de la rigurosidad y la repetición. Y un poco para hacer un contrapunto, por ejemplo, es Horacio Coppola, un fotógrafo argentino, el fotógrafo argentino por excelencia de la construcción metropolitana de Buenos Aires. Y él, bueno, es más o menos tiene una carrera muy extensa, pero estas fotos es después de que vuelve la Bauhaus, y es más o menos de la misma época que Albert Renger Patch, y podemos ver ya como la imagen es completamente diferente, ¿no? Esta imagen, de lo que nos está hablando un poco es de la irrupción de la modernidad. Acá tenemos un edificio del ingeniero Antonio Vilar que aparece en la parte más elegante y clásica de Buenos Aires.
y el tranvía y el automóvil, y la cámara está como un poquito torcida. El mejor ejemplo de esto es esta foto de Buenos Aires, que es casi como estar recorriendo la avenida Corriente de noche con las luces y el movimiento, o esta foto, donde de vuelta es completamente distinto a las fotos que estábamos viendo antes. Me interesa mostrarlo como contrapunto. Hay unas composiciones mucho más dinámicas, son en general fotos mucho más lindas, como para ver por sí solas, pero que bueno, no construyen una serie y no parecieran tener una suerte de sustento lineal de fondo. Bueno, si hablo muy rápido me avisan también, me mandan un mensajito acá por el chat. Está todo muy bien. Bueno, un poco con todo este background, quería mostrarles rápidamente algunas imágenes mías personales. Esta es una serie que se llama Planta Baja, donde me interesaba, bueno, Ismael, que conoce Buenos Aires, no sé cuántos de ustedes han estado por aquí, me interesaba retratar una cuestión que tiene la ciudad, que es esta idea de las plantas bajas continuas, en general sólidas, y de materiales muy particulares. Siempre Buenos Aires tiene esta cuestión de las ochavas y de los edificios que se retiran, pero hay como una cuestión de que la ciudad está muy definida por una superficie sólida. Esta es otra serie que me interesa siempre mostrarla, porque la verdad es que ahora la veo, son unas imágenes de hace unos años y no me gustan mucho, pero sí me interesa el tema, que era a medida que empezaba, bueno, acá ya me había recibido de arquitecto, siempre me interesó mucho la tensión entre la construcción simbólica que tiene la arquitectura y la ciudad en sí mismo. Para de vuelta a los que conozcan Buenos Aires está llena de estos edificios de estilo francés con techo de tejas de pizarra que están esperando que algún día nieva, como si esto fuese París. Y un poco cómo esta arquitectura después entra en contraste con las realidades urbanas y casi se vacía de sentido hasta desaparecer por completo por otras cuestiones. Y un poco esa cuestión de la arquitectura dentro de un sistema más grande me interesa mucho. Me interesan mucho los límites que termina teniendo la arquitectura en relación a la ciudad. Estas son simplemente unas imágenes que considero atractivas de esta definición de límites y de esta construcción de lotes y dónde la arquitectura termina y dónde empieza la ciudad y cómo eso entra en tensión. Este es otro ejemplo de Rosario. Este edificio que está aquí en el centro es un edificio muy, muy lindo, de comienzos de siglo, de cuando Rosario, que es la segunda o la tercera ciudad más grande de Argentina, a comienzos de siglo, cuando el siglo pasado, en pleno modelo agroexportador, la bolsa de granos de Rosario era tan importante como la de Nueva York o la de Chicago. Y tiene un poco esta arquitectura muy poquita, pero tiene algunos edificios que parecen sacados de Ciudad Gótica o de Nueva York, con gárgolas y este estilo art déco opulento de mármoles y demás. Y bueno, después la ciudad tuvo otro rumbo y me interesaba poner un poco ese edificio y esa grandilocuencia en contexto. Y un poco en paralelo a mi trabajo profesional del que voy a hablar después, siempre me interesa girar la cámara y poder ver la ciudad, ya casi sin tomar un sujeto específico. Me empezaron a interesar mucho estas imágenes de retratos urbanos, de tratar de descifrar un poco cómo son las ciudades estas en las que vivo o transito. Estas imágenes anteriores son de Rosario, estas imágenes son de Buenos Aires.
La idea un poco de este díptico en particular, en las dos imágenes solo se ve muy poquito espacio de calle, aquí se ve un poco y aquí se ve un poco, y lo que se ve después es la superposición de distintas arquitecturas casi a modo de collage, pero un poco a mí me interesa esta idea de que, bueno, así es la ciudad, es una superposición de códigos, de temporalidades, de voluntades personales, donde es muy difícil descifrar un sentido o un orden. Y un poco a partir de esta idea muy linda de Georges Perec, del poeta francés, él, bueno, dice esto de que no se puede definir una ciudad, que lo primero que hay que hacer es hacer un inventario, empezar a enumerar las cosas de las cuales uno está seguro. Y ahí un poco empecé a girar el ojo hacia las medianeras. Me imagino que algunos de ustedes habrán oído hablar de estas paredes que separan edificios en Buenos Aires, que cualquier ciudad de leyes de India existe, pero bueno, acá tuvo una preponderancia muy grande por la densidad que terminó teniendo Buenos Aires. Y bueno, por un lado me empezaban a divertir, obviamente, todas estas cosas sin sentido, como esta ventilación, o esta viga con un toldo, dos ventanas, pero más que quedarme en la ocurrencia y como en la idea de la foto curiosa, me empecé a interesar mucho en estos espacios, en esta suerte de retiro que veía que se mantenían en toda la ciudad, que se llaman patios de aire y luz. Son un estatuto legal, como un estatuto, no, un término legal del Código de Construcción de la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente lo que permite es que los locales, los espacios interiores de los edificios, se ventilen y se iluminen correctamente. Cuando se hace el primer código, bueno, como ustedes saben, en general los códigos son un poco una herramienta de la modernización en las ciudades, van en contra de la tuburización, van en contra de los conventillos, en contra de que la gente viva hacinada, y tratan de disponer una cierta medida mínima de habitabilidad. Y a mí lo que me interesaba era todo el universo, por un lado, de ridiculeces que aparecen como estos escalonamientos que son para lograr los ángulos correctos de la luz, que, bueno, producen estas formas extrañísimas. Uno en Buenos Aires, la fachada de los edificios son estas, entonces estas partes de estas medianeras en realidad se tapan cuando se construye el edificio al lado, pero bueno, este edificio, por ejemplo, está al lado de un edificio histórico que probablemente nunca se demuela, entonces todo el mundo abrió una ventana ilegal en esa medianera. ¿No? Que son todas estas ventanas, que bueno, cada uno las fue abriendo cuando tuvo un poco de plata, y aquí aparece el patio de aire y luz. Y más allá de la composición y de todo esto que a algunas personas les resulta fascinante, como estas manifestaciones de la gente que habita aquí adentro, a mí lo que me sigue impresionando es cómo la ley o cómo el código determina muchas veces la forma de la ciudad, y no tanto a veces como esta idea que tenemos, bueno, que capaz yo ingenuamente tenía muy centrada desde la universidad del arquitecto todopoderoso. Me interesa que la arquitectura y la ciudad tienen un montón de tensiones. Bueno, las voy pasando un poco rápido para ya pasar a otro tema. Bueno, hay muchísimas, que hay un montón de cosas ridículas y completamente inentendibles, como eso, que todavía no entiendo ni cómo está construido. Y obviamente la idea del proyecto funciona como una serie,
donde pueden compararse tanto tipologías como edificios que tienen 2 patios o 3 patios, a que tienen patios centrales, y están los edificios que están escalonados, o están los edificios que toman la diagonal y la construyen a rajatabla. Bueno, y esa es una serie en proceso. Me imagino que para este momento de esa conferencia estarán preguntándose qué tiene que ver la arquitectura con todo esto. Siempre me gusta hablar de todo lo anterior, porque creo que, bueno, genera mucha tensión con todos estos otros temas de arquitectura que ya todos conocemos y sabemos. Como decía Ismael, yo trabajé varios años en Plot, espero que la conozcan. Plot ¿se consigue allá? ¿Tiene alguna presencia la revista? Se consigue a pedido, pero así directamente no nos llega. Como que no se ven los kioscos de revistas, uno tiene que suscribirse. A pedido, sí, a pedido. Claro. De bueno, Plot, la verdad que bueno, para mí es una muy buena revista. La verdad es que no tiene una presencia online muy buena. O sea, creo que Instagram y sus redes sociales no están a la altura de lo que es la revista física en sí y los ensayos que tiene y cómo están presentadas las obras. Pero bueno, yo trabajé muchos años como editor en la revista, y después también trabajé brevemente en una revista en Estados Unidos, en Pinup. Un poco la enseñanza que me dejaron ambos medios es que la arquitectura es una práctica cultural. Esto es un poco polémico en algún punto. Tengo un ejemplo muy breve capaz para discutirlo. Creo que, bueno, todos deben conocer esta planta del Parlamento de Chandigarh, de Le Corbusier, y es casi imposible entender los temas de organización de este proyecto si uno antes no estudió a Schinkel con el Museo Altes, sea desde la pieza central, rodeada por galerías. O sea, hay un linaje cultural que Le Corbusier acá está tomando y que lo tiene muy presente. Y uno, mirando este edificio, directamente puede saltar a Mies y entender nociones de los plintos, de cómo se desarrollan estas bandejas, o cómo se desarrollan los pasamentos, o temas de proporciones y de modulación en fachadas. Y un poco en ese sentido creo que la arquitectura está inmersa en este sistema de relaciones donde es fundamental el hecho constructivo y técnico, es fundamental, pero la arquitectura empieza a existir cuando está un poco en esta red cultural. Y creo que una de las cosas más atractivas que tiene la arquitectura es, bueno, justamente este sistema de referencia, en algún modo muy similar a las artes visuales, donde hay referencias disciplinares, ¿no? Referencias que conocemos todos de la historia de la arquitectura, y después referencias que puedan venir de la sensibilidad de cada autor. Bueno, este es un proyecto del historiador de arte alemán, Avi Warburg, el Atlas, donde Warburg es el primer historiador del arte en hacer esta suerte de historia del arte iconográfica, no una historia del arte basada en periodizaciones o en situaciones espaciales, ¿no? Digo, el arte precolombino, el arte azteca, el arte egipcio, sino a partir de iconos, de temas, sea la figura de la mujer, sea la perspectiva, sea la figura de la divinidad. Él tiene estos paneles, que son muchísimos, donde empieza a construir sistemas de relaciones pura y exclusivamente a través de imágenes, más allá de que sean de tiempos distintos o de medios distintos.
Y creo en ese sentido que nosotros como arquitectos utilizamos las imágenes en dos maneras. Por un lado, es innegable que ya hoy en día la arquitectura se representa a través de imágenes. Eso no siempre fue así. O sea, hace 150 años no existía la fotografía y la arquitectura es una disciplina que tiene, por lo menos como la conocemos nosotros, con la noción de proyecto, 5 siglos, y obviamente que sin la noción de proyecto moderno, el Renacimiento tiene muchísimo más tiempo. Pero también los arquitectos usamos imágenes para pensar. A ver, un poco para trabajar con esos dos ejemplos. Cuéntenme alguno de los alumnos si conoce esta imagen, si la vio alguna vez. O alguien del equipo docente que no sé quién está con el micrófono prendido y apagado. Sí, sí, seguro, el gran Lucius Schulman. Bueno, y a ver, lo que me parece muy interesante de esta imagen es todas las capas que un poco tiene. Como decía Ismael, es una foto de un fotógrafo americano, es Julius Schulman. La foto es una casa, la Case Study 22, del arquitecto Pierre Koenig, ¿no? Bueno, hasta ahí la arquitectura, ¿no? Y es una casa donde podemos ver que hay una estructura de hormigón armado, donde se apoyan unas perfilerías, unas carpinterías bastante grandes para la época, muy transparentes, y después una cubierta, y que esta casa está en algún punto sobre una colina mirando la ciudad. Bueno, pero hasta ahí la arquitectura. Hay un montón de otras capas, por ejemplo, los sujetos en la imagen, las dos mujeres. La casa esta formaba parte de un programa, el programa Case Studies, que ponía un poco en promoción toda esta nueva arquitectura doméstica que utilizaba materiales de la posguerra americana, muchas innovaciones tecnológicas nuevas, sea el tamaño de los vidrios, como también los electrodomésticos. Entonces, aquí no vemos más a la mujer prisionera de los trabajos domésticos, sino que es la mujer que acaba de poner la comida en el microondas y se va a sentar a tomar una copa con su amiga porque ya vive libre de preocupaciones en esta casa que casi flota sobre el paisaje. Con lo cual, las imágenes siempre tienen muchísimas capas para analizar. Y un poco yendo hacia el lado de cómo los arquitectos usamos las imágenes, este es un libro de Valerio Olgiati que se llama Imágenes de Arquitectos. Es un libro muy lindo que si lo pueden googlear y verlo en internet o ver algunas fotos de la muestra, lo que hace este arquitecto suizo es pedirle a 20 arquitectos que presenten 10 imágenes que tienen en la cabeza mientras proyectan. Y entonces hay arquitectos que presentan estas imágenes todas conocidas, ¿no? Temas de proporción, el SIGGRAPH o las columnas del Partenón. Pero hay otros autores como Miriam Radic, el arquitecto chileno, que pone esta imagen que yo nunca había visto del Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright en construcción, pero sin esa capa de revoque blanco, donde el edificio tiene una cosa mucho más cultural, mucho más cavernosa, que lo hace acordar a este proyecto de Enrique Miralles, o estas son imágenes de Christian Keres, del arquitecto suizo, donde vemos que, más allá de analizarlas a cada una, que todas estas imágenes para nosotros como arquitectos pueden ser muy sugestivas, y van más allá de algo escrito, es casi como una forma de pensar o una sensibilidad que uno va construyendo. Y esto me parece muy importante porque no debería entenderse que la cuestión de la mirada o la cuestión de la imagen es algo que aparece a posteriori, sino que es algo que está constantemente utilizándose cuando uno hace arquitectura. Un ejemplo muy bueno de eso es este collage de Mies. Siempre me gusta analizarlos porque es realmente muy simple y muy potente. Es un proyecto que hace Mies del Centro de Convenciones, creo que es en Chicago, lo pueden buscar, es un edificio muy grande, donde, bueno, si vemos rápidamente cómo funciona este
imagen hay una fotografía de una estructura que hacen Mies, repetitiva, hay una franja de una textura de mármol, y hay un recorte de una manifestación sacada de un diario. Y un poco simplemente con esos tres elementos, Mies nos dice que este va a ser un edificio para las masas, un edificio donde pueda suceder lo público, que esto va a ser un edificio lujoso, como el mármol, y que esto va a ser un espacio repetitivo, no diferenciado y homogéneo, como nos muestra en la cubierta, y que, bueno, va a ser en Estados Unidos porque esa es la bandera que hay. Con lo cual, cuando empezamos a ver la obra, cómo Mies representaba sus proyectos y sus obras, vemos que la construcción de la imagen tiene un tema muy, muy importante. No me quiero detener mucho en esto, pero porque además cada vez que vuelvo a ver estas imágenes creo que son cautivantes, con qué pocos elementos Mies define las ideas de un proyecto, cómo las ponen en juego, sea una situación interior o exterior, o cómo ese exterior está cualificado por el muro que aparece de fondo. Pero me interesa mucho más hacer hincapié en la importancia que tienen todas estas imágenes con la cuestión urbana. Si vemos, por ejemplo, este collage de 1928, de hace casi 100 años, ya Mies está dibujando un edificio en una foto urbana relativamente anodina. Al año siguiente, para el proyecto de Friedrichstraße, de vuelta, utiliza una foto de contexto donde el edificio está muy, muy chiquitito para ponerlo en relación con un sistema mucho más grande. Y esto ya es 50 años después. Esto es una maqueta, es un collage, es una foto de una maqueta de la torre de Mansion House Square, que Mies nunca construye en Londres, donde él hace un collage entre esta foto de Londres y la torre. Vemos la enorme precisión con la cual él hace que su edificio aparezca en la ciudad. O sea, no estamos viendo nunca imágenes de un edificio aislado flotando en el medio de la nada, sino un edificio que se superpone con la ciudad. De vuelta, esto es una maqueta, es una foto de una maqueta superpuesta con una foto de Londres. Y después esta es una foto del Seagram, un edificio que todos conocerán. Y es casi lo mismo. Podríamos decir, a mí lo que me interesa es el enorme cuidado que hay tanto en este documento como en este documento, más allá de que este sea hecho por el estudio de algún modo y este sea hecho por un fotógrafo. Y un poco para ya hablar de esos cuidados y de esa rigurosidad, la foto que todos conocemos del Seagram no es esta, y no es esta. Ninguna de estas dos fotos permearon en la memoria colectiva o en nuestra disciplina. La foto del Seagram que todos conocemos es esta, o la de noche, que es sacada desde el mismo lugar. Y un poco ¿por qué? Acá vemos que el fotógrafo no está en la calle. Hizo un esfuerzo bastante grande, ¿no? El horizonte de la imagen está más o menos por aquí, así que está como en un piso 10, el Seagram tiene 30 pisos, con lo cual el fotógrafo está en el primer tercio. Eso significa que si la línea de fuga está por acá, estas líneas fugan hacia aquí y la imagen está dividida en tercios. Lo más importante del Seagram, bueno, no lo más, pero un aspecto distintivo en términos urbanos, es la plaza de acceso, que si bien acá también se ve muy bien, acá se ve en contraposición con el resto de Park Avenue, y un poco uno puede empezar a ver toda esta masa construida, que aquí directamente está vaciada como una plaza. Y también lo que uno ve son los elementos en su justa proporción, que aquí no sucede. Aquí la foto se está cayendo, hay
un rectángulo aquí no mide lo mismo que un rectángulo acá arriba. Esta foto tiene todas las verticales paralelas, con lo cual permite reproducir de la manera más fiel posible el edificio en sí mismo. Siempre un poco esto ya ni siquiera es Mies, es Owen, pero es el mismo fotógrafo. Y qué parecido que es esta imagen, esta fotografía de Ezra Stoller a cualquiera de los collages interiores que vemos de Mies. Entonces, Ezra Stoller, que es el fotógrafo de todo, que veíamos aquí, de toda la otra arquitectura que conocerán, de SOM y otros arquitectos de la costa este de Estados Unidos, él habla también de esta idea de objetividad. Dice que obviamente que la objetividad es relativa, pero nos tenemos que preocupar por ella si queremos que nuestro trabajo tenga valor. Porque el valor de nuestro trabajo es transmitir la información a un espectador inteligente, como todos ustedes, cuando abren una revista de arquitectura, o entran a plataforma de arquitectura, o entran a Instagram, o se compran un libro y quieren fotografías que les permitan entender los edificios, que les permitan entender sus tamaños, sus texturas, sus materialidades, sus dimensiones, y ustedes sacar sus conclusiones, si les parece una arquitectura buena, mala, los seduce, no los seduce. Y un poco el fotógrafo tiene que ser ese comunicador lo más neutro posible. ¿Y qué sentido tiene hablar de este hombre que tiene una cámara del tamaño más grande que una computadora? Hoy en día nadie usa estas cámaras. Bueno, ninguno de nosotros va a usar estas cámaras para sacar una foto de arquitectura, pero creo que uno puede ver en todo el imaginario contemporáneo de proyectos de arquitectura cómo todo esto sigue siendo igual de importante. Esto, por ejemplo, que vemos acá es un concurso de unos amigos en Francia. Esto es un render. Esto también es un render de un concurso, donde hay como una noción por ejemplo, en esta, de la relación del edificio con todo el entorno urbano, o en esta de poner un poco en crisis esta idea de los edificios como algo nuevo en un entorno perfecto donde todo siempre está impecable, ponerlo, un poco en su justa medida, con una cosa más justo, más del paisaje casi de periferia de la ciudad. Y esta es una fotografía de los mismos arquitectos de una obra terminada, con lo cual seguimos viendo muchos intereses compartidos, tanto en el punto de vista del fotógrafo en la obra terminada, como en los arquitectos generando documentos de proyecto. Y esto no tiene que ver con el realismo, por ejemplo, porque tanto este render es muy realista como las maquetas que veíamos de Mies son muy realistas. Este es otro ejemplo de un collage muy, muy potente y muy elemental en sus medios técnicos. Y esto es una fotografía de esa obra, una vez terminada, donde la idea del cerco verde, la idea de la casa que se puso por encima del perímetro y demás, se ve exactamente igual, o este es otro proyecto de los mismos autores, donde la relación entre el collage y la fotografía también es muy, muy pregnante. Bueno, y ahora para ya ir un poco terminando y también conversando ya con todos ustedes, esa es la última parte de esta breve presentación. Me interesa ya mostrarles arquitectura pura y dura, por decirlo de algún modo. Aquí, la verdad, Ismael, tanto como el resto del equipo docente, Cristian y compañía, si quieren como hacer comentarios o participar o preguntar, pues a todos los alumnos, bienvenidos. Esta es una portada, un screenshot aleatorio de mi página web. Cada vez que es un proyecto se modifica. Pero me interesa mostrarlo, como también mostrar estos screenshots de Instagram,
porque a mí realmente me interesa mucho la noción de archivo en mi trabajo. A mí me interesa mucho la arquitectura, me encanta la arquitectura. Me parece que en la arquitectura se cristaliza el trabajo de muchísimas personas durante mucho tiempo haciendo su mejor esfuerzo, y me parece que el fotógrafo aparece en un último momento para darle una imagen a todo eso, y me interesa aprovechar todas estas herramientas que tenemos hoy en día, que son maravillosas, como Instagram, para comunicar todo esto, para que todos ustedes puedan conocer edificios y proyectos nuevos y aprender de ellos y disfrutar de ellos. Y creo que, bueno, tanto la web como las redes tienen un enorme potencial para eso. Bueno, y ya un poco, siempre muestro esta imagen que me parece como chistosa, de lo que ya es un poco el trabajo en su día a día, que muchas veces hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr, digo, muy grande como lo que se ve en esta imagen, que es casi ridículo, que es como estar con un trípode flotando en el medio de una pileta. Y eso es porque creo que hay que hacer un esfuerzo para lograr imágenes. Acá el interés era ponerse justo en el centro del edificio para poder verlo en su correcta medida. De vuelta, no porque me interese la idea de que alguien vea eso y cuando lo vaya a ver diga, ah, no, pero el edificio nunca se ve así, porque nunca estoy flotando en el medio de la pileta, sino porque como arquitectos lo que nos interesa es entender el edificio, no tanto seducirnos por una foto, sino decir, ah, no, el edificio tiene 2 volúmenes, una galería, etc. Y un poco también porque la cantidad de herramientas que tengo yo como fotógrafo es muy escueta. Una herramienta es el punto de vista, la segunda herramienta es la luz. Estas son 2 fotos iguales, tomadas con minutos de distancia, o sea, una es antes del amanecer y una es después del amanecer. Acá, por ejemplo, aparecen unas sombras de un árbol que ni siquiera son de imagen. Después qué imagen le gusta a cada uno es otro tema. Y el tercer elemento que uno tiene, que es un poco novedoso, es la idea del punto de vista aéreo. O sea, ya no hay que ir andando haciendo andamios sobre una pileta, sino que ya con el dron y con estas herramientas uno tiene sí, una herramienta más para comunicar arquitectura. Bueno, en realidad yo acá quería mostrarles simplemente un poco cómo veo la idea de mi trabajo, ya hablando de reportajes, de los proyectos. No quiero hablar en sí de los edificios, si quieren podemos hablar después, pero básicamente era para decir que, bueno, todo reportaje siempre habla de los proyectos en su condición, en su relación con el territorio. Es fundamental cuando uno registra un edificio, qué relaciones tiene este edificio con su entorno. Ya sea en esta foto que casi es como una planta satelital, a esta imagen donde uno ve, bueno, cómo aparece el edificio ya desde el punto de vista peatonal. Después, obviamente, siempre uno toma imágenes sea generales o de detalles, donde el edificio se ve en todo su esplendor y precisión y demás. Siempre la arquitectura nunca es un tema de exterioridades, siempre todos los reportajes tienen que tener imágenes interiores. Me interesa un poco esta imagen, porque si uno ve la profundidad que tiene la luz que está entrando en este momento, ya uno ahí se da cuenta brevemente de la excepcionalidad que tiene que tener la fotografía de la arquitectura. Los fotógrafos de arquitectura no vamos a un edificio a las 12 del mediodía, sacamos 3 fotos y ya está. Son, por ejemplo, para este reportaje que estamos viendo, son 2 o 3 días, porque para sacar este interior, por ejemplo, y que esté correctamente iluminado, hay que esperar a que baje el sol, que baje lo suficiente como para que entre lo más posible en los interiores y que al entrar lo más posible
todo se ve iluminado de una manera correcta. Esto no es por un tema de una escenografía de decir, ah, bueno, pero el edificio solo es bonito a las 6 de la tarde, cuando le da el atardecer adentro de la oficina. No pasa por eso, pasa porque la imagen en sí tiene otros mecanismos muy distintos a los del ojo. Y este edificio, si yo voy y saco una foto al mediodía, bueno, se va a ver más oscuro, la foto no va a retratar, la foto nunca retrata fielmente lo que los ojos ven, con lo cual uno tiene que estar usando todas estas herramientas para tratar de que la foto equipare del mejor modo posible a la realidad del espacio. Bueno, y hay otra cuestión en mi trabajo que a mí me interesa mucho, que es el momento del registro. A mí me interesa cuando se puede, por ejemplo, voy a mostrarles ahora 2 obras de un equipo público de arquitectura, la Dirección General de Arquitectura, que es una oficina pública de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo unas obras para las Olimpiadas y bueno, y otros edificios más. Y yo trabajo con ellos registrando varias etapas de la obra, porque, bueno, los autores consideran que la arquitectura tiene que ser correcta en todas sus instancias, o sea, que esta instancia constructiva, donde se está poniendo un techo, donde se está montando una estructura, es tan importante estos detalles como los detalles superficiales que después se terminan viendo, con lo cual vamos registrando los edificios en sus sucesivas etapas. Aquí ya aparecen los revestimientos. Esto es el Parque Olímpico de Buenos Aires. El interés que tienen estas fotos para la dirección es, por un lado, temas muy técnicos, desde, bueno, por ejemplo, esta transición entre una estructura de hormigón que está abierta porque es un ingreso técnico a una parte ya cerrada y climatizada de acero con sus arriostres. Obviamente que hay un interés estético en todas estas imágenes. Este material, que es aluminio, cambia muchísimo de acuerdo a cómo le da la luz. Y obviamente que el interés final es la obra terminada, como la vemos aquí. Esto fue justo antes de las Olimpiadas, pero después, durante las Olimpiadas, también la obra cambia y tiene un carácter particular. Con lo cual, a mí lo que me interesa para mostrar como toda esta sucesión de los documentos es en qué momento ya está listo el registro de la obra. Y creo que es un poco la construcción de todas esas cosas. Es tan importante, desde mi punto de vista, como tener a veces fotografías de estas instancias puramente de construcción de estructuras, a tener fotografías de interiores neutros, muertos, o como uno quiera decirlo, porque creo que lo importante de estas imágenes es como la idea de que uno no tiene que falsificar nada. Este edificio que aquí se ve de esta manera, después se ocupa y tiene su desorden. Entonces, creo que una cosa no entra en tensión con la otra. Lo digo porque muchas veces uno ve estas imágenes tan frías, tan neutras, que parece que transmiten como una idea aséptica o una idea de, bueno, pero ¿quién vive ahí? Y yo creo que son registros sucesivos que uno va haciendo. Un registro preocupación, donde está la arquitectura pura y dura y todo está ordenado e iluminado, y un registro post-ocupación, donde ya se ve la vida del edificio y donde todo ya empieza a tener otro sentido, porque este edificio, por ejemplo, que tiene este patio tan estrecho, cuando uno entiende que es un edificio hecho para niños, para unos enanitos que lo van a ver desde un punto de vista a 60 centímetros del suelo, ese patio que parecía tan chico y tan angosto cobra otro sentido. En ese sentido de la ocupación, también siempre muestro estas imágenes que una vez hice para Plot, porque creo que
la ocupación no tiene por qué ser simplemente personas en una imagen. Muchas veces lo que la gente deja en los espacios puede ser igual de importante. Este también es un edificio para niños, para Boy Scouts. Y esta foto donde uno ve que este mueble que sirve guardado también tiene el espesor para tirar una mochila, que es lo que hacen los niños cuando dejan el aula y se van al recreo, es mucho más clara que una fotografía como esta, que la armamos con el arquitecto y dijimos, uy, bueno, a ver, hagamos una ronda de sillas y demás. ¿Cómo estamos, Ismael, de tiempo? Muy bien, muy bien. Adelante. ¿Sí? ¿Les parece 15 minutos más y terminamos? Estamos muy bien. Puedes tomar lo que tú creas conveniente. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me escribís. Dale. Bueno, simplemente como ya para ir terminando la conversación, quería hacer un paso general por algunos registros. Yo realmente me siento muy afortunado con mi trabajo porque me permite viajar y me permite estar en lugares que creo que con el tiempo van a ser importantes haber estado. Esto, por ejemplo, es un nuevo conjunto urbano de vivienda social que se está construyendo en Buenos Aires, donde, bueno, es un proyecto que muchos deben haber visto de vivienda social, donde, bueno, esta es, por ejemplo, la imagen que salió de tapa en La Suma y en todas las revistas. Pero a veces un reportaje también tiene otras imágenes, donde se ve la estación de tren antigua, donde se ven los edificios que se hacen al lado, que capaz son menos interesantes, pero bueno, siempre tratando de tener una visión más amplia y no quedarse únicamente con el recorte secular. Estos proyectos que son de vivienda colectiva, todos del mismo plan que generó el Estado, este es en Salta, en Salta capital. Y me interesa mostrarles esta arquitectura porque, bueno, creo que la arquitectura pública es muy importante y estos son edificios que no han tenido capaz una resolución material muy buena o muy como estamos acostumbrados a ver en revistas europeas y demás. Pero fueron edificios realmente de vivienda social que hoy en día están ocupados, hechos por concurso, donde creo que tener estas fotografías es ponerlos un poco en su justa medida y de algún modo hay algo de que la fotografía de arquitectura tiene un interés en dignificar a los sujetos, no porque no sean dignos, pero sí por poder mostrarlos todos de la misma medida y mostrar un poco cómo, bueno, cada arquitecto con su concurso, con su edificio, con su proyecto, hace un aporte a esta cultura arquitectónica de la que hablaba anteriormente. Y acá me gusta mostrar un poco esta foto de Coppola, que ya es un Horacio Coppola que está haciendo un trabajo para estos arquitectos, que trabajaron con Le Corbusier y que vienen a Buenos Aires un poco a traer la arquitectura moderna de París. Y me gusta mucho porque casi que 100 años después en Buenos Aires seguimos haciendo una arquitectura muy similar. Y lo digo en el buen sentido. Lo digo, por un lado, por la escala, porque la ciudad es la superposición de esto, de edificios donde vive la gente, de departamentos. Y, por ejemplo, este es un edificio de un autor, este es un edificio de otro autor, este es un edificio de otros autores. Y yo a todos trato de verlos con el mismo punto de vista. Aquí voy pasando simplemente unas imágenes para que puedan verlos mejor. De vuelta, siempre seguro esta imagen es más linda porque el edificio está solo y se lo ve en todo su esplendor, y esta es más fea porque se ve la demolición de al lado o lo que sea, pero siempre es bueno entender
el contexto, todo el reportaje nuevamente siempre tiene imágenes interiores. Siempre también me interesa poder registrar otras fachadas. Esta es la fachada del edificio de la calle, esta es la fachada del mismo edificio en el contrafrente, que bueno, de vuelta, no son imágenes espontáneas. Por ejemplo, estas dos imágenes tienen colores muy parecidos y además el edificio está exactamente del mismo tamaño. Una imagen es de amanecer, porque esta fachada se iluminaba al amanecer por su orientación. Esta es una imagen de atardecer. Obviamente esta imagen ya es dentro del terreno del vecino. Entonces hay como un poco algo de estar todo el día en un edificio, de caminarlo, de bueno, a las 12 del mediodía cuando el sol está muy fuerte y todas las fotos van a salir mal, bueno, ir a tocar el timbre del vecino y ver cómo se ve el edificio desde el frente. Porque después las imágenes que quedan son muy pocas y tienen que estar bien, tienen que ser precisas todas. Esta imagen a mí me gusta mucho, donde se ve un poco todo el detalle del nuevo edificio con sus postigos y su chapa microperforada y un poco cómo se relaciona, bueno, con el tejido existente de la ciudad y un poco con lo que hay. Este es el mismo edificio por dentro, ya nuevamente fotografiado cuando el sol entra bien en los interiores, bueno, las terrazas. Este es, por ejemplo, un caso típico, un edificio de Marcelo Faiden y Sebastián Adamo, que me imagino que Sebastián ya lo comentó, pero bueno, acá lo más interesante del edificio son estas terrazas verdes hechas a partir de una viga invertida. Entonces acá la foto más interesante no es la fachada desde la calle, sino la fachada desde un punto de vista casi aéreo. De vuelta siempre como un interés en poder registrar los interiores post-ocupación preocupación a post-ocupación. Este es el estudio mío, por suerte. Cuando terminamos de hacer estas fotos, yo vivía enfrente de este edificio y me enteré lo barato que estaba el alquiler, así que acá me vine a trabajar. Bueno, voy pasando un poco más edificios solo como para tratar de mostrar esta idea de recorrido desde la calle a los espacios comunes, a las circulaciones, a un interior. Me interesa, elegí especialmente para hoy mostrar todos estos edificios que todos parecen iguales, ¿no? Todos edificios de hormigón en terrenos muy parecidos, en lugares de la ciudad consolidados, no para transmitir una idea de que todo es igual, sino para hacer hincapié en esta idea de la sumatoria casi, de cómo todo lo que hacemos, tanto la arquitectura como la fotografía, es un oficio donde, bueno, si todo está bien en partes sucesivas, todo es un poco mejor en algún punto. También, obviamente, hay un interés en ver todos estos edificios donde, de vuelta, por ejemplo, puede tener un interés en la materialidad, que está muy trabajada, y el edificio anterior tenía un interés muy grande en la domesticidad, donde, bueno, tenían estas terrazas interiores. Siempre el ojo del fotógrafo de arquitectura tiene que tener un poco de flexibilidad y uno se pone el sombrero del arquitecto, uno tiene que entender el edificio que está fotografiando, no es simplemente sacar siempre la misma foto y arreglarse. Bueno, y un poco otra cosa que quería mostrarles, no es esto, disculpen, ya para terminar, es también, esto también, o sea, lo digo por mi trabajo, como por todos ustedes en el auditorio que les interese la fotografía, que no hace falta la noción de encargo. O sea, todos los registros que estábamos viendo anteriormente requieren mucho esfuerzo, son con los arquitectos, digo, el edificio tiene que estar limpio y hay que poder acceder a todos los lugares, y uno se pasa un día entero o más, como hablábamos.
pero también uno puede mirar a la historia de la arquitectura y puede mirar a la arquitectura que ya está ahí enfrente nuestra, enfrente de nuestros ojos, y usar la fotografía como una herramienta de análisis. Estas son unas fotos que hice hace mucho tiempo, cuando todavía no era muy buen fotógrafo. En realidad eran unas fotografías para un ensayo que estaba escribiendo en Plot, que eran sobre estos dos edificios, que es el conjunto Galería Jardín de Mario Roberto Álvarez, que es un conjunto que, si no lo conocen, básicamente es esta galería comercial increíble de varios niveles, abierta, hecha antes de que existieran los shoppings o los malls, con todo este sistema de circulaciones verticales y tridimensionales, y donde, bueno, a mí por un lado me interesaba poner en relación este sistema de ciudad, un sistema eminentemente moderno de torres, una torre de vivienda, una torre de oficinas, con un basamento de usos mixtos de como 5 niveles, contraponer un poco eso con el resto de la ciudad, con el resto del tejido existente. Lo mismo en esta imagen, ver un poco como todo lo que uno después va a ver adentro del dinamismo, estos espacios interiores. Uno casi en estas fotos ve, más allá del estado paupérrimo del edificio actualmente, uno ve la fuerza que tiene el edificio para ordenarse frente a su entorno. Es un terreno complicadísimo. Y después uno cuando lo recorre, eso es casi imperceptible, porque uno está inmerso en esta galería que tiene oficinas que se comunican por puentes independientes, tiene estas escaleras por patios. Entonces, la fotografía puede ser una herramienta de investigación y de análisis de la arquitectura. Bueno, acá hay unas imágenes que hice recientemente de la Biblioteca Nacional para un proyecto, pero me gustaría terminar con estas imágenes, que son del Banco de Londres, de un edificio que también me imagino que muchos de ustedes conocerán, de Clorindo Testa y Cepra, donde esta es una imagen histórica de época, y hace poco, fotografiándolo para un libro, se me ocurrió fotografiarlo de la misma manera, de noche. Y si uno busca imágenes de este edificio, en general todas las imágenes son de día, y nunca se ve la idea fundamental. Uno en general se termina quedando con la cuestión escultórica de estas piezas de hormigón, pero nunca termina de percibir todo este interior diáfano, completamente lleno de aire, con estas bandejas, y como cuando uno está ahí adentro, el límite entre estar acá en un tercer piso, en un banco, flotando en este interior, está completamente en contacto con el exterior. Es algo que solo se ve de noche, porque de día, con los reflejos y porque uno no puede entrar al banco y a las partes de oficinas y demás, no solo lo puede percibir de noche. Y un poco haciendo estas fotos, siempre a mí me gustó mucho la relación que tenía el edificio con un edificio que tiene enfrente, que es el Banco Nación, un edificio neoclásico, muy pesado. Y para otra charla, hace unos meses, encontré un dibujo de Clorindo Testa que era exactamente igual a esas fotos, como tratando de mostrar cómo las arcadas del edificio de enfrente, que correspondían con su sistema clásico, uno las iba a ver desde adentro del edificio, enmarcadas por las nuevas patas de hormigón del sistema que construye Testa. Bueno, y me gustó mucho saber que estaba capaz mirando lo correcto. Muchas gracias a todos por escucharme. No, bárbaro. Muchísimas gracias, Javier. Creo que ha sido una charla muy clarificante y muy útil para todos. Peor teniendo en cuenta tu trayectoria y cómo piensas, cómo entiendes a la arquitectura, y a través de la arquitectura la fotografía, para nosotros es, y creo que todo el plantel docente y los alumnos coinciden cuando digo que es un privilegio haber contado con este tipo de charlas, pero con un trabajo tan fino, porque siempre nosotros a los alumnos les decimos que tienen que afinar el ojo, que este tema de la visualidad es importante, y creo que hay muy pocas personas que tienen el ojo tan afinado como vos. Entonces es un privilegio haber compartido con esta charla. Bueno. A partir de acá podemos arrancar con preguntas. Creo que hay un par de preguntas, yo tengo muchas para hacerte. Claro que sí, a ver, estoy tratando de
Quisiera primero dar la palabra a alguno de los profes, o prefieren que arranque yo, como ustedes quieran. Como quieras, yo estoy luchando que me los perdí. Ahí va, ahí los veo a todos. Estaba viendo a mí mismo. Gracias Ismael por las palabras. Acá creo que alguien está escribiendo por el chat, pero como vos quieras. Ya tenemos un par de preguntas acá, que están muy motivados por lo que acaban de ver y escuchar de vos, así que yo quiero arrancar con una que es irme un poquito hacia atrás. Bueno, para empezar, todos los que invitamos hablaron de tu laburo y de vos, y que nos parecía importante que cierres este ciclo de esta manera. De hecho, la foto que utilizamos para hacer el afiche es tuya, ¿no? Del equipo de Plant, de Biden, y muchas otras que también presentaron los autores de arquitectura. En ese sentido, que yo quería arrancar este tema de la pregunta y de las charlas con esta pregunta. ¿En qué momento tú encuentras la fotografía, en la fotografía ese lugar para desarrollar tu carrera? ¿Cuándo pasó esto de encontrarte con la foto para desarrollar la carrera y decir, sí, lo mío va por acá? Bueno, yo un poco, a mí la verdad es que nunca me interesó la arquitectura, o sea, desarrollar una práctica profesional de la arquitectura como hacen todos ustedes. Me parece una cuestión de un enorme heroísmo y desgaste y fuerza de voluntad que yo nunca me imaginé siquiera que iba a tener. Creo que los arquitectos realmente vamos contra viento y marea durante años, porque son años los que toman un proyecto, una obra, para construir una realidad que no existía antes y que nosotros tenemos la confianza de que es una realidad necesaria y es por la cual uno invierte tanto tiempo y tantas personas involucradas. Yo nunca tuve ni un atisbo de esa fuerza, y siempre me interesó mucho más este otro plano cultural, de todo lo que pasa como un poco alrededor de la arquitectura. Y cuando trabajaba, bueno, y por eso me fui a trabajar a Plot, por eso me interesó ir a trabajar en una revista, y por eso también, bueno, viviendo en Estados Unidos, también trabajé en una revista. Y estando en Plot fue que empecé a ver que un poco los medios, empezaba a aparecer esta cultura de plataforma de arquitectura, del copiar y pegar, de que todos los medios un poco reproducen lo mismo y uno ve memorias descriptivas copiadas y pegadas, y es muy difícil encontrar revistas y autores que tengan una gran capacidad de análisis para no solamente mostrar arquitectura, sino ubicarla dentro de otro sistema, criticarla en buenos términos y demás. Y ahí empecé a ver que el fotógrafo era un rol para mí mucho más interesante que el del editor, porque yo cuando estaba en Plot estaba todos los días en una oficina y recibía material y bueno, y escribía y demás, y si los edificios quedaban en Buenos Aires los podía ir a ver. Pero como fotógrafo viajaba a los edificios, iba a verlos antes, conocía a sus habitantes, conocía a los arquitectos, viajaba por la región, y empecé a ver que esa parte tenía un contacto con la realidad muy grande. Obviamente extraño mucho trabajar en Plot y sigo colaborando con Plot y con un montón de revistas, y lo increíble de trabajar en un medio es la capacidad de comunicación que uno tiene, pero me encanta poder realmente conocer las obras que registro, y por eso todos los fotógrafos siempre hacemos un comentario, que es que hay que ir a ver los edificios. O sea, uno no tiene que ir a ver todos los edificios que pueda, porque la realidad, la arquitectura en el fondo es lo que está ahí en las tres dimensiones. Después están las plantas, los cortes, las fotos, los collages, los renders, pero la posibilidad de ver un edificio de verdad, verlo en funcionamiento, es un privilegio. Seguro, porque lo interesante de tu carrera es que compartes un poco el tema de ser arquitecto,
ser fotógrafo de arquitectura y haber sido editor de una de las revistas más importantes de arquitectura. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa mezcla entre ser fotógrafo de arquitectura y ser editor? ¿Había como que una relación armónica? Tal vez Bueno, yo creo que a mí algo que me dejó el hecho de haber sido editor es... a ver, hay algo muy importante que hay que entender de cómo funciona la comunicación en arquitectura, de que nosotros estudiamos arquitectura a partir de celebrar edificios en algún punto. O sea, el estudio o la comunicación de la arquitectura es celebratoria en alguna medida. Uno se compra una croquis de un arquitecto que le interesa, o uno se compra un libro monográfico de SOM o de Mies porque le interesa ese arquitecto y quiere aprender de esa obra. Somos una disciplina que aprende a partir de los aciertos, no a partir de los errores, no a partir de mostrar lo que está mal o lo que salió mal, sino haciendo hincapié en todo lo que estuvo bien a lo largo del tiempo y cómo eso se va multiplicando. En ese sentido, yo como un poco invirtiendo tu pregunta, creo que a mí lo que me dejó haber sido editor de Plot y ahora ser fotógrafo, y la verdad es que hoy el 95% de mi tiempo se lo dedico a fotografiar obras de arquitectura, ya casi no estoy escribiendo muy poco, es que yo trato de editar mi propio trabajo y trato de curarlo de algún modo y trato de tener... más allá de la arquitectura que mostré en la charla, si uno entra a mi Instagram o a mi página web, a mí me interesa mostrar arquitectura que yo personalmente considero buena y positiva y que hay que celebrar. Si a mí me llama un desarrollador inmobiliario y tiene un edificio que está mal, que no es interesante, hago lo posible por no hacer esos trabajos y en el caso de que los haga, mucho menos mostrarlos, porque me parece que la herramienta que tiene uno de mostrar imágenes, hay que usar esas imágenes para mostrar arquitectura que es buena en el sentido amplio de la palabra, no buena de que me gusta. Hay cosas que fotografío que a veces no me gustan, no me interesa la cuestión ya más de la mano del autor, pero sí son buenas obras de arquitectura que me parece bueno que la gente las vea. Perfecto. Es lo que en el fenómeno actual en el que estamos, que esta velocidad de este tema de tener el teléfono y poderla sacar una foto, porque es muy rara vez que vuelves a mirar la foto que acabas de sacar en la fiesta, en el chicos o todo lo demás. Esta velocidad de imágenes en las que estamos ahora, este ritmo frenético de bombardeo de imágenes, lo que ha producido es posiblemente que se ha perdido la profundidad en ver una obra, en el análisis de la obra. ¿Lo ves así? Definitivamente, y creo que lo que se ha perdido, no se ha perdido, porque ¿qué voy a hablar yo que tengo 30 años de cómo eran las cosas antes? Y no tengo ni idea de cómo eran las cosas antes, pero sí creo que ya si nos olvidamos de Instagram y de todos los nuevos medios, creo que en general, o por lo menos acá en la Argentina, falta mucho más hincapié en entender con mucha más profundidad los edificios que analizamos. O sea, todos conocemos el SIGRAM, pero ¿cómo es la planta baja del SIGRAM? ¿Cuántos volúmenes tiene? ¿Cómo resuelve las medianeras? ¿Cómo es el núcleo? ¿Cómo de verdad es la piel? ¿Dónde está sellado? ¿Por qué tiene un recubrimiento de la estructura adentro? No sé, a mí en general creo que muchas veces nos quedamos en una cuestión de figuritas, donde en gran medida es culpa de los fotógrafos y culpa de esta cultura visual, pero creo que uno nunca tiene que olvidarse de tratar de entender las cosas con la mayor profundidad posible, cuánto miden, cómo están hechas, y eso hoy en día, por un lado es muy fácil, porque todos ahora al alcance de la mano podemos encontrar toda esta información que yo acabo de decir sobre el SIGRAM, la encontramos en un instante, cuando hace 20 años todos los libros publicaban la misma foto, tratar de conseguir una planta distinta, además.
El único tema ahora es usar los medios que tenemos con la educación y la inteligencia necesarias para aprender lo que necesitemos aprender y diferenciar entretenimiento de aprendizaje, porque todos nos gusta Instagram y hacer pavadas con el celular, pero también hay que entender que estas herramientas son muy potentes para que sigamos aprendiendo y compartiendo cosas importantes. Fantástico, fantástico. Aquí empiezan a llegar las preguntas de los alumnos. Como como te comentaba antes, el auditorio es variado porque tenemos chicos desde primero a cuarto año. Así que aquí te llegan, ya empiezan a llegar las preguntas. Perdón. Dime, David. Sí, gracias. Javier, primero que nada decirte muchas felicidades. Es un trabajo bastante profesional en el sentido de la fotografía como para arquitectura y la arquitectura en la fotografía. Muy pocos logran ese contenido que nos has mostrado. Es bastante objetivo, las series, los catálogos, los álbumes que muestras. Es un trabajo muy profesional, como que tú eres, por la experiencia que tienes. Como dicen en Argentina, sos un grosso en esta área de la fotografía. Lo que me llama la atención en las fotografías muy profesionales que se muestran en catálogos, libros, y en la tuya además se ve claramente la limpieza, la objetividad y sobre todo el orden y lo riguroso que se es en el momento de elegir la toma, la fotografía. Entonces, un poco para orientar tal vez a los chicos que se están formando como arquitectos y ahora que estamos trabajando nosotros de forma virtual, porque les estamos exigiendo maquetas virtuales, tomas virtuales, interiores, exteriores. El trabajo que tú muestras, efectivamente, nos muestra una verticalidad muy trabajada. El recorte de la toma es el efecto de la verticalidad es realmente un trabajo muy riguroso. Y para lograr aquello, efectivamente, el ángulo, la toma, la distancia, es importante. Me gustaría que un poco, tal vez la experiencia que tienes, un poco reorientes al auditorio que tenemos ahora, porque los chicos tienen que hacer fotografía para mostrarnos sus trabajos. Tal vez solo eso yo te pediría, y bueno, de antemano darte las gracias por el trabajo que nos has mostrado, y además felicitarte nuevamente por lo que tú haces, y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, David, muchas gracias por tu comentario y por tus palabras súper amables. Realmente, de vuelta, les agradezco a todos ustedes el tiempo que se han tomado y la curiosidad y el atrevimiento para invitarme y poder, bueno, compartir un poco todo esto. Y también me quedo mucho con el último comentario que deslizaste en tu pregunta sobre la verticalidad, que es algo que nunca lo había visto en esos términos, pero definitivamente hay un interés muy grande en esa verticalidad. Hay que hacer una salvedad únicamente, solo para clarificar las cosas, que es que los fotógrafos de arquitectura trabajamos con una serie de objetivos, o sea, de lentes que son muy particulares, no son los mismos que no los usa nadie más, o sea, son unos lentes que solo los usan los fotógrafos de arquitectura y se usan un poco en cine y en publicidad, pero ningún otro fotógrafo, ni el de National Geographic que está ahí en el Safari, no los usan, que son los lentes que permiten justamente lograr esta verticalidad, lograr esta espacialidad, lograr que no haya un punto de fuga vertical, sino que toda la fuga hacia arriba siempre sea paralela. Esos lentes son realmente muy caros, es como salen más que una cámara, pero todos los que usamos fotografía digital, hasta desde el celular, se puede lograr también sacando una foto un poco torcida y después, bueno, modificándola con alguna app y
y alguna, o Photoshop o lo que sea. Y esto me parece importante mencionarlo porque, solo para hacer una pequeñísima digresión sobre la fotografía, lo que nosotros consideramos fotografía y cámara de fotos es una versión muy, muy resumida de todo el universo fotográfico. O sea, si nosotros veíamos la foto de Ezra Stoller, de este fotógrafo, veíamos que la cámara casi no parece una cámara de fotos, era un cubo con un objetivo. Entonces, nosotros, toda la fotografía que todos aquí en el auditorio conocemos de una cámara reflex carísima o la de celular, es exactamente el mismo sistema donde hay un lente, un plano de enfoque y ya está. La fotografía, hasta llegar a condensarse en eso, antes era mucho más dispersa. Entonces los fotógrafos tenían estas cámaras como con un acordeón, que era que se ponían la capa y manipulaban un elemento. Ese elemento que manipulaban es lo que se usan en los lentes estos especiales, que se llaman tilt shift, y es lo que permite lograr composiciones mucho más rigurosas. Por eso cuando uno ve fotografías a veces de 1910, ve que tienen una rigurosidad, una definición, una profundidad muy, muy particular, muy difícil de lograr con una cámara de un teléfono celular. Bueno, eso es porque hay un universo mucho más grande de ópticas, que todas esas ópticas o cualquier cosa que uno haga en Photoshop, lo interesante es al servicio de qué, y si uno lo hace al servicio de la objetividad, o sea, si uno saca una foto torcida de una fachada, pero después la ajusta para que todas las ventanas se dan en la misma medida, más allá de que esté bien o esté mal, lo interesante es usar las herramientas para un fin, en este caso, poder transmitir una obra de arquitectura en su justa medida y proporción. Yo creo que uno como alumno y en el proceso de aprendizaje que uno tiene, creo que es fundamental aceptar el rol pregnante que tiene una imagen, con lo cual, si uno le saca una foto, una maqueta, le tiene que poner un fondo negro o un fondo blanco y se tiene que preocupar de salir a la terraza y ver cómo le da la luz y ver si le da la luz de una manera u otra, porque todas esas cosas que, de vuelta, nosotros somos arquitectos, vamos a hablar si la maqueta está bien o mal, si están bien las columnas, si está bien la implantación urbana, no somos pintores, pero todas esas capas más de temas visuales influyen mucho en nuestros documentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que eso es así y utilizar esas herramientas. No decir, bueno, la maqueta ya está, te mando cualquier cosa, te mando una foto y da lo mismo. No, la foto de esa maqueta, después la maqueta no importa, lo que va a importar era la foto, donde pusiste el punto de vista, cómo se veía el fondo, un poco como veíamos en el ejemplo de Mies. Yo el segundo tema que diría es que ahora al haber tantos medios, para mí es fundamental no conformarse en la mediocridad. O sea, utilizar las mejores referencias que tenemos al alcance de la mano. Nosotros ahora, mientras estamos hablando, pues ponemos MoMA, Mies van der Rohe, y nos van a salir 500 dibujos de Mies en la colección del MoMA que se pueden ver en alta resolución. Entonces, de eso es lo que hay que aprender, no de algo que uno vio en Pinterest, con plataforma de arquitectura o en un medio. Hay que realmente tratar de apuntar lo más arriba posible, porque no vamos a llegar, nos vamos a quedar en algún momento de entre nuestras capacidades y las de Mies, y bueno, es mucho mejor apuntar hacia eso que conformarse con algo que uno vio porque está al alcance de la mano. Y en ese sentido, veía que había acá una pregunta de Vico Heredo en cuanto, bueno, a esto que hablaba antes de la composición o de cómo educar la mirada. Creo que es de la misma manera que como cuando uno ve un edificio y se tiene que hacer preguntas, también uno tiene que ver una imagen y se tiene que hacer preguntas, tiene que aprender de proporciones, de qué pasa si la fuga está en el medio. Si la fuga está en el medio, bueno, pasó la cosa, pero si yo me pongo cerca de una pared, entonces tengo una pared que fuga. Hay miles de variables. El tema es empezar con muy buenos referentes
a entenderlo, a ver cómo yo les mostraba una foto de Mies de una maqueta, y decir, a ver cómo hizo, mirá, separó un Mies, ok, como aprender, pero siempre utilizando muy buenas referencias. Fantástico, fantástico. Además, porque en tu trabajo está cargado de humildad, porque en realidad lo que resaltas es la obra de arquitectura y no al fotógrafo, que es lo que algunos otros hacen también. Desprenderte del ego es importante. A mí, o sea, yo estoy feliz de poder participar en todo esto. A mí lo que me interesa es como la dimensión colectiva que del trabajo de todos nosotros toma, porque la arquitectura nunca se hace solo, siempre es de equipo, siempre toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, gente que pone muchísimo dinero. Entonces, a mí me interesa ser una parte más en un engranaje muy, muy grande, y que bueno, que hace que eso, yo veo un detalle de un proyecto que hace alguno de ustedes y me puede servir para algo para reflexionar sobre otra cosa. Creo que eso es lo importante. Obviamente que hago mucho esfuerzo para trabajar con la gente con la que trabajo y para viajar y demás, pero eso es porque, bueno, simplemente me encanta lo que hago, así de fácil. Seguro, seguro. Acá teníamos una pregunta una consulta de Salvador, pero que no nos pone la pregunta. No sé si quiere hablarlo con el micrófono, abrir su micrófono y hacer la pregunta. Salvador, ¿estás por ahí? Sí, claro. Sí, arquitecto, buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, primeramente, Arqui, muchas felicidades por su trabajo. Es algo muy, muy notable. Y bueno, desde que el arquitecto Ismael me comentó todo esto, lo estuve siguiendo en las plataformas y demás y viendo cómo se iba dando todo esto. Me nacen un par de cosas, de verdad, y es el hecho de que Ezra Stoller hablaba de esta objetividad dentro de la fotografía arquitectónica, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se ve reflejada esa objetividad con el uso de lentes de grandes angulares, que son los que más se utilizan dentro de la fotografía arquitectónica? Si los grandes angulares como tal te deforman la realidad, ¿no? Entonces, ahí me parece un poco contradictorio y es uno de los puntos de quiebra a los que me he visto sujeto también. Y lo que nos llevaría a lo segundo, que es, ¿qué opinión tiene acerca de la obra de Lucien Gervais? Que básicamente él lo que hacía era no utilizar lentes grandes angulares, sino utilizar lentes que estaban más cercanos a la vista de los humanos como tal, ¿no? De 25 a 50 milímetros, de tal manera que era una vista más humana, podríamos llamarla entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, esos planteamientos, Arqui. Salvador, muchísimas gracias por tu pregunta y bueno, y por el interés. Me parece una pregunta muy interesante, la verdad, muy interesante. A ver, vamos por partes. Vamos a lo primero. Hay algo que es fundamental entender, que no hay nada como ser una persona viva con dos ojos y un cuerpo en un espacio. Todo lo demás son mediaciones que nada tienen que ver con la experiencia personal que uno tiene. Nada, absolutamente nada, porque a medida que yo estoy hablando contigo, estoy girando mi cabeza, lo que yo veo con mis propios ojos es la construcción que hace mi cerebro a partir de dos ojos, o sea, dos lentes, que mi cerebro combina en la cabeza y dice, a ver, este viene un poco para acá, este viene un poco para acá, los juntamos, y es distinto de lo que ve un pez y es distinto de lo que ve un niño que tiene 1 año y medio. Entonces, todos los medios forman parte de una disciplina propia, como es el cine, como es la fotografía, como es el dibujo, y hablando del dibujo vamos a hablar de la perspectiva y un montón y un linaje en los sistemas de representación que es muy rico y lleno de contradicciones y de ambigüedades. Con lo cual, yo creo que dentro de la fotografía en sí, me parece que lo que interesa como disciplina ahí es el tema visual de tener algo en 2 dimensiones, o sea, tener
en una superficie, en una imagen, algo que representa algo de 3 dimensiones. Ahí yo creo que el tema de los objetivos, por ejemplo, hay mucho hincapié en cómo se usa cada objetivo. Hay un montón de trucos que tienen todos los fotógrafos, porque, por ejemplo, yo puedo usar un lente de 17 milímetros, que es como si yo me sacara un retrato con ese lente, voy a parecer más narigón de lo que ya soy, porque es un lente que deforma profundamente todo. Pero si yo con ese lente me paro en la vereda del frente de un edificio y no pongo ningún elemento cerca de la cámara, todos los elementos muy, muy lejos, ese lente me va a dar un recorte urbano muy, muy amplio, como alguna de las fotos que veíamos del SIGGRAPH, y me va a permitir ver un montón de elementos, todos en su justa medida. Porque uno tiene que tener cuidado, uno no tiene que poner nada cerca del lente, sino pone, a ver, uno lo ve, por ejemplo, no quiero hablar mal de nadie, pero cuando ve una foto de alguien que se acaba de comprar uno de estos grandes angulares y se para en un lugar y ve una pared de ladrillo y los ladrillos que llegan a la pared parece que son del tamaño de un bloque de piedra porque están tan deformes que no se entienden. Con lo cual, ahí hay un poco de cómo uno va utilizando los medios, con qué trucos o con qué trampas para lo que quiera hacer. Nunca, o a mí me parece muy falaz la idea de tratar de replicar la experiencia humana, porque la experiencia humana es única e imposible de recrear. Entonces, lo que uno tiene que tener presente para mí es una cuestión iconográfica de la historia del arte, la historia de la arquitectura, la historia de la pintura, cómo se pinta un paisaje. Por ejemplo, a mí en las fotos esas que mostraba de Buenos Aires, esos paisajes urbanos, no me detuve mucho en eso porque no era un poco para lo que Ismael me había invitado a hablar, pero a mí hay una cuestión de esas imágenes de que no tienen horizonte, entonces al no tener horizonte, la construcción de la profundidad y de la fuga es muy particular y hay toda una historia de la pintura que tiene que ver con la construcción de la fuga en el arte oriental, por ejemplo, que no es la misma de todo el arte del Renacimiento, de un punto de fuga central y demás. Con lo cual, ahí creo que se abre un campo muy disperso y muy interesante. Después, a mí el trabajo de Luciana Hervé nunca me interesó en lo más mínimo, pero por un tema de gusto. A mí en general no soy muy fanático del expresionismo. Pero porque no me interesa, por un tema de gustos, porque yo en las fotografías de Luciana Hervé no entiendo a Le Corbusier, no entiendo cómo son los edificios, qué tamaño tienen, cómo son las fachadas. Veo algunos recortes, veo algunas fotos muy lindas, pero que lo que a mí me interesa se quedan en el dominio de una expresión de una sensibilidad muy fina y seguro muy bella para muchos, pero con la cual yo no me siento muy relacionado. Gracias, Salvador, por la pregunta y Javi por la respuesta, porque aparte es otro tema importante que lo que acabas de decir, esta última frase. La importancia de saber leer la imagen es definitiva para esta práctica, ¿no? Esto de la visualidad, esto de entender los elementos y las relaciones, ¿no? Definitivamente, yo creo que el trabajo que yo hago es un servicio. Es un servicio de vuelta en este engranaje mucho más grande. Y a ver, obviamente, para volver también al comentario que hacía Salvador, siempre hay momentos en un reportaje donde uno, bueno, puede sacar una foto linda de, a ver, me pongo, saco un contrapicado y demás. Pero creo que mi trabajo no es bueno por ese tipo de imágenes. Es bueno por esta idea del archivo, por esta idea de que, bueno, los arquitectos que vinieron aquí a hablar antes usaban fotos mías, donde no importa que sean mías, eran simplemente registros de obras, y ellos venían a hablar de sus obras y ustedes querían entender a sus obras, digo, porque les interesan los temas visuales, hoy estamos conversando aquí juntos, pero me parece que el fotógrafo no debería ser un mediador tan importante, simplemente tiene que ser preciso y riguroso.
Fantástico. No sé si alguien quiere también sumarse. Cristian, creo que te veía ahí. Hola, hola. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Alucinante, increíble lo que hemos visto. Eh, igual que todos quería agradecerte, ¿no? Por el esfuerzo y por la predisposición. Muy, muy, muy bueno. Al final creo que los que más aprendemos somos los profesores, porque como tenemos un poco más desarrollado el oficio, entonces disfrutamos, realmente disfrutamos, ¿no? Porque este ejercicio visual que produce ese placer es pues a través del juicio, ¿no? Entonces, el que más práctica tiene disfruta más. Y muchos alumnos tienen bastante práctica, seguro que muchos también lo han disfrutado y han empezado a entender aquello que les decía, ¿no? Que cuando veas una foto, después de haber visto muchas buenas, te va a gustar y este es un placer, ¿no? Que te produce, como cuando uno desarrolla el gusto, e igual desarrolla la visualidad y pues te gusta, ¿no? Uno disfruta de esto. Algo que quería comentar a propósito de la pregunta de Salvador y además comentarte a ti que El Salvador pertenece a un grupo de fotógrafos de la facultad que se formó justamente a partir de que, si no me equivoco, los del taller C, los alumnos de Rojas y todo esto que trajeron de la CHAF, mostraron por primera vez en la facultad, si no me equivoco, el tema de la fotografía y la arquitectura desde este punto de vista que lo estamos mostrando. Entonces, hace unos años se formó este colectivo porque empezó a interesar, obviamente les gustó, y hay un colectivo de fotógrafos de la facultad. Lo que yo creo, a mi juicio, es que como este colectivo se ha ido fusionando con otros colectivos de Bolivia, y en Bolivia no hay al menos no sé si hay una corriente específica de fotografía de arquitectura, los fotógrafos de la facultad les ha llovido la información en general de todo, ¿no? Por tanto, tienen demasiada información y todavía deben decidir qué tipo de fotógrafos son, ¿no? Por eso los referentes llegan de todo lado, ¿no? Y obviamente les llama la atención uno a otro y están en esa búsqueda todavía de ser fotógrafos. De pronto, el Salvador podría ser uno de los primeros fotógrafos de arquitectura boliviana, ¿no? Dentro de algunos años, de verdad de arquitectura, ¿no? De Bolivia, no lo sabemos. Depende de la línea que pueda ir siguiendo a lo largo de los años, ¿no? Pero es importante que uno tenga los referentes correctos para hacer aquello que más o menos quiere, ¿no? Y eso se va definiendo con el tiempo, ¿no? Tal vez tengo colegas que son fotógrafos de modelos, que comenzaron siendo arquitectos, pero bueno, y les llamó la atención otra cosa, y bueno, se fotografían chicas y trabajan con Photoshop, etcétera. No tiene nada que ver con la arquitectura. Y no quiere decir que él sepa reconocer estos otros valores que hay en los edificios, etcétera, ¿no? Por eso creo que va a ir pasando poco a poco, van a ir eh, comiendo estas cosas, mirando y lo van a digerir después y van a decidir por dónde van a ir. Eso quería comentar a propósito del colectivo de fotógrafos de la FADU, que es muy bueno, se mueve mucho, hacen eventos, está creciendo de manera muy interesante, son tipos muy activos, tienen exposiciones, muchos ya han expuesto como Salvador, ha hecho varias exposiciones, pero eso no quiere decir que ya
que ya lo han logrado, ¿no? Eso más bien es un comienzo y me interesa que vean tu ejemplo, ¿no? Que eres una persona joven que realmente lo ha logrado, ¿no? A cierto nivel, y me imagino que para arriba hay mucho más, ¿no? Bueno, gracias, Cristian. Qué bueno saber que disfrutaste la conferencia. Muy, Sí. muy contento de saber que la disfrutaron. No, y qué bueno esto que me contabas de Salvador recién, que también es fotógrafo y que hay alguna suerte de movida, porque es como una cosa un poco rara esto del fotógrafo de arquitectura, porque en general no hay muchos, estamos siempre solos, es como un camino muy de lobo solitario. Y a mí me parece que estas instancias como la de hoy, por eso estoy tan contento de que me hayan invitado y que me den este espacio, es muy enriquecedora porque en el fondo creo que lo que el fotógrafo siempre quiere es poder contribuir a discusiones, sea de obras históricas, sea de temas personales que yo puedo poner sobre la mesa, de obras contemporáneas. Creo que lo interesante de la fotografía es cuando participa de una discusión o de una red de cosas que están pasando mucho más grande, o por lo menos así lo veo yo. Así que en ese sentido, bueno, siempre a disposición para lo que necesiten. Fantástico, Roberto, creo que te veía ahí en la fila. Sí, bueno, para ir cerrando, yo quería agradecer la participación de Javier, la charla el nivel que ha tenido, realmente yo creo que ha satisfecho a todas las expectativas que teníamos, tanto estudiantes como docentes. Y bueno, se ha cumplido de alguna manera lo que el mismo Javier mencionaba, ¿no? Que la arquitectura es una disciplina de referencias compartidas. Y ahora pues hemos tenido el agrado de compartir todo esto que Javier nos ha transmitido y que espero sea el inicio de una larga amistad con la facultad, con el taller, y que tengamos oportunidades posteriores de poder conversar y estar incluso aquí en Bolivia en forma personal. Gracias. Espero que así sea. Muchas gracias, Roberto. De vuelta es un placer y espero que podamos seguir conversando y bueno, lo que ustedes necesiten de por aquí, yo estoy a disposición y bueno, capaz en algún futuro cercano podamos hacer alguna otra cosa juntos por allá. Fantástico, fantástico. Naldi, no sé si quieres tú complementar con algo. No, creo que Naldi tenía que hacer no sé qué cosa, se desconectó. Sí, Naldi ya salió. Bueno, entonces, si no quedan más preguntas, yo también quiero, en nombre de todo el cuerpo docente, agradecerte, Javier, por toda la predisposición mostrada. Quisiera terminar con una pregunta sin ánimo de causar polémica ni hacer publicidad. Te quería preguntar algo al muy estilo de o Boca o River. Te quería preguntar, ¿Canon o Nikon? Siempre Canon. Siempre Canon. Te doy el placer de que tengas una respuesta, siempre Canon. Si tuviéramos más plata, sería una Lino, pero sí, siempre Canon. Perfecto. No, pero no te voy a preguntar. ¿Schulman o Stoller? Claro. Canon sería Boca, Canon sería River, pero está clarísimo que prefieres Canon. No, pero solo, ya que haces ese comentario de las cámaras, solo cierro con un comentario muy breve, que ojalá lo puedan seguir trabajando con los alumnos y demás, que es que ya está, tenemos todos cámaras en el celular, en el móvil, es cuestión de usarla bien, es cuestión de si le sacan a la maqueta, salir a la terraza y poner un fondo negro para que contraste, o si van a ver una obra histórica, quedarse quietos durante más de 5 minutos pensando, o que la gente se vaya de la planta baja del edificio, o que la gente pase, o si me paro en el medio, pero ya realmente lo de la cámara, obviamente que importa y sale en plata y demás, pero para lo que nosotros necesitamos, que es viajar o en algún concurso sacar una foto, una maqueta, o alguna obra histórica que nos interesa sacar una foto para un ensayo que estamos escribiendo, todo eso es más pensar
que tener una cámara, después un poco de Photoshop o alguna app o la cosa que sea de turno, pero lo importante es pensar cuando construimos la mirada y tratar de darle, si bien no tenemos las mismas herramientas, tratar de darle peso a ese momento de toma, porque no es complejo, simplemente hay que incorporarlo. Tal cual, tal cual. Qué importante lo que dices y qué importante cerrar con esa recomendación a todos los alumnos, ¿no? Lo importante de dedicarle tiempo a la mirada, que es lo más importante que hay que hacer, ¿no? Capaz la primera foto está en el ojo antes que en la cámara, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte nuevamente, Javier Agustín. Soy un privilegio cerrar este ciclo contigo. Y sabíamos que iba a ser una visita de mucha calidad, así que de parte de todo el cuerpo docente y de los alumnos, pues tienes en el taller D una casa, tienes en La Paz también un lugar, esperamos recibirte pronto. Sabemos que no va a ser la última vez porque te vamos a seguir invitando a muchas cosas de aquí en adelante, así que te mandamos un abrazo grande y que pronto nos los podamos dar en vivo. Bueno, Ismael, Roberto, David, Cristian, a todo el equipo y a todos los alumnos que están por ahí en algún lado, muchas gracias de vuelta. Ya saben, si están por Buenos Aires en algún momento o necesitan algo de información por aquí, me escriben por Instagram o por internet o por donde sea. Yo encantado de compartir un poco las cosas que pasan acá y gracias de vuelta por el interés en mi trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces, con eso finalizamos la jornada de hoy, agradeciendo la participación de todos los alumnos y desde luego despidiendo de la mejor manera a Javier. Un saludo y hasta luego. Cuídense mucho. Chao.